¿Estás listo para descender a lo desconocido? En Terror Abismal te presento 4 historias reales que te harán temblar de miedo. Desde el primer susurro en la oscuridad hasta la segunda caída que desvela secretos inenarrables, cada relato te sumerge en un abismo de misterio. Déjate atrapar por este viaje al límite de lo inexplicable y prepárate para cuestionar la realidad. Suscríbete y activa la campana si te atreves a enfrentar el abismo. El eco de la oscuridad. Me llamo Diego y nunca pensé que una noche en el parque se convertiría en la pesadilla que cambiaría mi vida. Todo comenzó una fresca tarde de otoño, cuando decidí salir a despejar mi mente después de un largo y agotador día en el trabajo. El Parque La Aurora, ubicado en el centro de mi ciudad, siempre había sido un refugio de paz y tranquilidad. Sin embargo, aquella noche la atmósfera era distinta, el aire se volvía pesado y un silencio antinatural se cernía sobre cada rincón. Caminaba despacio por un sendero bordeado de altos robles, cuyos troncos oscuros parecían esconder secretos de tiempos remotos. La luz de la luna, apenas visible entre nubes dispersas, dibujaba sombras alargadas que danzaban con el movimiento de las hojas. Mis pasos resonaban en la acera y, de repente, noté un temblor en el ambiente. Una sensación inexplicable de ser observado me recorrió la espalda. A cada paso, la inquietud crecía, y el murmullo del viento parecía susurrar palabras ininteligibles. Mientras avanzaba, llegué a un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo. Recuerdo con claridad cómo el agua corría apresurada, y el sonido del agua se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. De repente, a lo lejos, vi una figura que se movía lentamente entre los árboles. Al principio pensé que se trataba de algún transeúnte nocturno, pero conforme me acercaba, noté que su andar era vacilante y su semblante inexpresivo, como si no tuviera alma. Esa figura vestía un antiguo abrigo largo, y su rostro, oculto en parte por la sombra de un sombrero desgastado, emitía una melancolía que helaba la sangre. Con el corazón palpitando con fuerza, decidí seguirla, movido por una mezcla de temor y curiosidad. La figura se detuvo frente a un banco antiguo, desgastado por el tiempo, ubicado junto a una fuente que ya no funcionaba. El silencio era absoluto, interrumpido únicamente por el crujir ocasional de la madera del banco y el murmullo lejano de la ciudad. Me senté, intentando recomponerme, y fue entonces cuando encontré algo insólito, un periódico doblado y casi consumido por el tiempo, apoyado sobre el respaldo del banco. Con manos temblorosas, lo abrí y leí la noticia de un trágico suceso ocurrido hacía más de 20 años. Se narraba la desaparición de una joven llamada Elena, cuyo rostro había sido descrito como sereno y lleno de esperanza, a pesar de las circunstancias que la rodeaban. Esa misma descripción se reflejaba en la figura que acababa de presenciar. La semejanza era inquietante. Sentí una mezcla de pánico y compasión. ¿Podría ser que aquella sombra fuese la manifestación de su espíritu, errante en busca de justicia? El viento empezó a intensificarse, y el murmullo de las hojas se transformó en un lamento casi humano. Mi mente se inundó de recuerdos y de preguntas sin respuesta, mientras la emoción se tornaba en un terror paralizante. Decidido a descubrir la verdad, me levanté y seguí a la figura por un camino angosto, casi oculto entre la maleza. La noche parecía cerrarse a nuestro alrededor. Cada crujido de ramas secas bajo mis pies me recordaba la fragilidad de mi existencia. La figura se detuvo frente a una verja oxidada que delimitaba una zona del parque, un sector que, según recordaba, había estado abandonado desde hacía décadas. Allí, entre la maleza y el olvido, encontré una pequeña puerta oculta en la cerca. Sin dudarlo, empujé la puerta, que se abrió con un chirrido lúgubre, y me vi envuelto en una penumbra densa. Dentro, la atmósfera era aún más opresiva. El lugar parecía un almacén olvidado, donde los escombros y el polvo narraban historias de tiempos pasados. Entre cajas rotas y muebles desvencijados, algo llamó mi atención, un cuaderno de tapas gastadas, semioculto bajo una manta polvorienta. Con cuidado, lo abrí y descubrí que se trataba del diario personal de Elena.
Cada página relataba con dolorosa precisión sus días, sus miedos y sus esperanzas. Había escrito sobre su amor prohibido, su angustia ante la presencia de un hombre dominante y, sobre todo, su sentir de que algo siniestro rondaba el parque, algo que amenazaba con arrebatarle la vida. Mientras leía, las palabras parecían cobrar vida y el ambiente se volvía aún más denso. Sentí que cada letra resonaba en lo más profundo de mi ser, como si el espíritu de Elena se comunicara a través de sus escritos. Las lágrimas se mezclaron con el sudor en mi rostro, y en ese instante comprendí que debía hacer justicia por ella. La revelación me llenó de una determinación feroz, aunque el miedo seguía apretándome el alma. Recogí el diario y salí del almacén. Al volver al área del banco, la figura había desaparecido, dejando en el aire una sensación agridulce de despedida. La noche se había vuelto aún más oscura, pero en mi interior ardía una luz de propósito. Decidí acudir a las autoridades y relatar lo sucedido. Durante las semanas siguientes, mi testimonio y el diario de Elena se convirtieron en la clave para reabrir un caso frío, olvidado por el tiempo. Con la colaboración de expertos forenses y el análisis de antiguas pruebas, se descubrió que el responsable de la desaparición había sido un hombre de la zona, cuyos rastros se habían perdido en el olvido, pero que finalmente fue identificado y arrestado. La noticia se difundió rápidamente y la comunidad, que había vivido con el temor silencioso de un crimen sin resolver, encontró un rayo de justicia. A pesar del dolor que había implicado revivir esos recuerdos, sentí un alivio profundo al saber que el misterio se cerraba y que el espíritu de Elena, al fin, descansaría en paz. Con el tiempo, el Parque La Aurora volvió a recuperar su semblante de tranquilidad, aunque algunos aún recuerdan aquella noche con un estremecimiento en la voz. Ahora, al relatar esta historia, me inunda una mezcla de sentimientos, la nostalgia de lo perdido, la tristeza por el sufrimiento de una vida truncada y, sobre todo, la gratitud por haber sido testigo del eco de la oscuridad que finalmente se disipó con la luz de la verdad. Cada rincón del parque guarda la memoria de aquella fatídica noche, y a veces, al caminar por sus senderos, siento que Elena me acompaña, como un susurro leve en el viento, recordándome que incluso en los momentos más oscuros, la justicia y la redención pueden prevalecer. El misterio de aquella noche se resolvió gracias a la valentía de enfrentar lo desconocido, a la fuerza de la verdad escondida en las palabras de un diario olvidado, y a la intervención oportuna de quienes no se atrevieron a dejar que el mal quedara impune. La experiencia me marcó de por vida, enseñándome que el terror no siempre es fruto de la imaginación, sino que a veces se esconde en los recovecos más inesperados de nuestro entorno. Hoy, cada vez que contemplo el parque, siento el escalofrío de aquellos instantes, pero también la certeza de que la oscuridad, por más densa que parezca, puede ser iluminada por la determinación de buscar respuestas y hacer justicia. Con el paso del tiempo, aprendí a aceptar lo ocurrido como parte de mi destino. Esa noche me transformó, y aunque el miedo todavía me visita en sueños, he aprendido a verlo como una lección vital. La verdad, por dolorosa que sea, siempre sale a la luz. El eco de la oscuridad dejó su marca, pero también me enseñó que, incluso en el terror más profundo, la esperanza y la justicia pueden florecer, disipando las sombras del pasado para siempre. La voz del crepúsculo. Me llamo Catalina y jamás imaginé que una noche de otoño en el parque La Esperanza se transformaría en una experiencia que aún me hiela la sangre. Siempre he disfrutado de la calma que ofrece la naturaleza, pero esa velada cambió mi percepción del miedo y de lo inexplicable. Todo comenzó cuando decidí salir a caminar para despejar la mente, luego de un día abrumador en el trabajo. El parque, con sus caminos adoquinados y sus grandes robles, parecía un refugio de paz, pero esa noche algo era diferente. Mientras avanzaba despacio por un sendero rodeado de hojas secas, noté que la luz de la luna apenas se colaba entre las nubes, creando sombras alargadas que parecían moverse por voluntad propia. Cada paso resonaba en el silencio, y el aire, frío y húmedo, parecía cargar un presagio oscuro. Sentía una inquietud creciente, como si alguien o algo me observara desde la penumbra.
La sensación era tan intensa que mi corazón latía aceleradamente, mezclándose con el crujido de las hojas bajo mis pies. Llegué a un pequeño claro donde se alzaba una antigua fuente de piedra, casi cubierta por la maleza. La fuente, que en otros tiempos había sido el centro de reunión de familias y amigos, ahora lucía desierta y olvidada. Al sentarme en uno de los bancos deteriorados, mis ojos se posaron en un objeto inusual, un cuaderno encuadernado en cuero desgastado, cuidadosamente depositado sobre el respaldo. Con manos temblorosas y la curiosidad venciendo al miedo, abrí el cuaderno y descubrí páginas llenas de caligrafía delicada y angustiada. A medida que leía, comprendí que aquel cuaderno pertenecía a una joven llamada Lucía, quien había vivido en esa ciudad hacía ya más de 30 años. Las páginas narraban su vida llena de contradicciones, sus sueños, su amor prohibido y, sobre todo, su creciente temor a algo que habitaba en el parque. Lucía describía con detalle la presencia de una figura fantasmal que aparecía cada atardecer, una sombra alargada que recorría los senderos y se detenía frente a la fuente. Ella sentía que esa presencia la seguía a todas partes, susurrando palabras que parecían arrancadas del abismo de la soledad. Mientras leía, el ambiente a mi alrededor se tornaba aún más opresivo. El frío se intensificaba y el murmullo del viento parecía transformarse en un lamento sutil. La atmósfera se volvió casi palpable, cargada de recuerdos y dolor. Recordé entonces que mi abuela me había contado historias antiguas sobre espíritus errantes en la ciudad, relatos que jamás había tomado en serio hasta esa misma noche. Decidida a desentrañar el misterio, guardé el cuaderno y comencé a explorar el parque con una mezcla de terror y determinación. Caminé hacia una zona menos transitada, donde se encontraba un viejo pozo de piedra, cubierto parcialmente por hiedra y olvido. La estructura, que había sido utilizada en épocas pasadas para obtener agua, emanaba una sensación de abandono y desesperanza. Al acercarme, noté marcas en la piedra y unas inscripciones casi borradas por el tiempo. Una voz interna me impulsó a tocar el borde frío del pozo, y en ese instante, un eco profundo y lúgubre pareció responder a mi contacto. El silencio se quebró con un murmullo lejano, y, por un breve instante, creí escuchar el sollozo de una mujer. El terror se mezcló con una extraña compasión, y comprendí que aquello no era una simple alucinación. Sentí la presencia de Lucía, de quien había leído en el cuaderno, y comprendí que su destino estaba ligado a ese lugar. Recordé con claridad algunas de las palabras que ella había escrito, donde relataba el acoso de una figura oscura que la perseguía y que, según su relato, era el guardián de un secreto terrible. Con el cuaderno en la mano, decidí buscar respuestas en el pequeño caserón que se alzaba al borde del parque, una antigua casona que ahora funcionaba como archivo municipal. Allí, entre documentos polvorientos y fotografías en sepia, hallé recortes de periódicos que relataban la trágica desaparición de Lucía. Según los informes, su última aparición se había dado justo en ese parque, y su caso había quedado sin resolver, dejando a la comunidad sumida en la incertidumbre y el dolor. El descubrimiento me llenó de una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo podía alguien desaparecer sin que se hiciera justicia? Con la información reunida, me puse en contacto con algunos vecinos y periodistas locales, quienes habían oído rumores y leyendas sobre el parque desde hacía años. Poco a poco, fuimos reconstruyendo la historia de Lucía. Se reveló que ella había denunciado ante las autoridades la existencia de un hombre enigmático que merodeaba por el lugar, alguien que muchos aseguraban que era descendiente de una familia poderosa y con oscuros secretos. A pesar de sus denuncias, nadie parecía haber tomado en serio sus advertencias. La presión social y la creciente movilización de la comunidad forzaron a las autoridades a reabrir el caso. Con nuevas pruebas y testimonios, se logró identificar al sospechoso, un hombre de mediana edad, aparentemente respetable, pero con un pasado lleno de sombras y abusos de poder. Durante el juicio, se presentaron evidencias contundentes, fotografías antiguas, declaraciones de testigos y, sorprendentemente, la corroboración de los escritos de Lucía encontrados en aquel cuaderno.
La verdad emergió de entre las grietas del olvido, y el culpable fue finalmente condenado por su rol en la desaparición y el acoso que sufriera la joven. El desenlace de aquel enigmático caso llenó el parque de un aire de justicia y alivio. La comunidad, que había vivido tantos años con el temor de un mal no resuelto, empezó a ver en el parque la esperanza, la posibilidad de renacer. Con el tiempo, se erigió un pequeño monumento en honor a Lucía, y se organizaban veladas de memoria para recordar su valentía y la fuerza de su testimonio. Hoy, al relatar esta historia, me invade una mezcla de emociones, tristeza por la pérdida irreparable, pero también gratitud por haber contribuido a desvelar la verdad. Esa noche me marcó profundamente, enseñándome que la oscuridad, por más densa que parezca, siempre cede ante la determinación y la búsqueda de la justicia. La voz del abismo, que aquella vez resonó en el pozo, se transformó en un susurro que ya no infundía terror, sino esperanza. Al pasear nuevamente por el parque, siento la presencia de Lucía, no como una sombra aterradora, sino como un recordatorio de que incluso en el crepúsculo, la luz de la verdad puede disipar todas las tinieblas. El misterio fue resuelto y los fantasmas del pasado, por fin, hallaron la paz. Yo, Catalina, continúo mi camino con la certeza de que, a veces, enfrentar el miedo es la única manera de encontrar la redención y transformar el dolor en un faro de esperanza para los demás. Entre sombras y susurros. Mi nombre es Mariana y jamás olvidaré aquella noche en la que el parque El Bosque del Silencio se convirtió en escenario de una experiencia aterradora que marcó mi vida. Siempre había encontrado en ese parque un refugio para mi mente, un lugar donde la naturaleza parecía acallar las voces del mundo. Sin embargo, aquella noche, mientras la luna se ocultaba tímidamente tras densas nubes, todo cambió. Salí de casa con la intención de despejar mis pensamientos tras un día lleno de angustia y desasosiego. El parque, con sus senderos empedrados y grandes álamos que parecían susurrar secretos, se mostraba en un tono melancólico. Cada paso que daba se sentía como un eco en el silencio, y pronto, una extraña sensación me invadió, algo o alguien me observaba desde la penumbra. Caminé lentamente por un camino lateral, bordeado por arbustos enmarañados y faroles antiguos que apenas lograban perforar la oscuridad. De repente, al doblar una esquina, vislumbré la silueta de una figura al fondo, vestida con una gabardina raída y un sombrero que parecía haber visto mejores días. La figura se desvanecía y reaparecía entre la niebla, como si se moviera a un ritmo propio, al compás de un misterioso latido. El corazón me latía con fuerza y cada fibra de mi ser pedía huir, pero mi instinto me empujaba a seguirla. La figura parecía deslizarse sin prisa hacia una zona del parque donde se encontraba una antigua fuente, ahora rota y cubierta de musgo. Me detuve frente a la estructura, incapaz de apartar la mirada. La fuente, que en otras épocas había sido el centro de reuniones y risas infantiles, ahora emitía una atmósfera lúgubre, como si guardase el llanto silente de un pasado olvidado. Al acercarme, noté en el borde de la fuente un objeto peculiar, un pequeño relicario de plata, delicadamente grabado, descansaba sobre una losa desgastada. Con manos temblorosas, lo recogí y, al abrirlo, encontré una fotografía en blanco y negro de una mujer de mirada triste y profunda. La imagen estaba acompañada de una breve inscripción: Isabel, 1942. Una corriente de frío recorrió mi espalda. Sin comprender aún la conexión, mi mente comenzó a hilvanar recuerdos de leyendas locales sobre desapariciones inexplicables y espíritus errantes en el parque. Decidida a desentrañar el misterio, recorrí los senderos en busca de alguna pista que pudiera arrojar luz sobre la identidad de Isabel y el significado de aquel relicario. El parque, a cada paso, parecía susurrar secretos antiguos. El crujido de las hojas bajo mis pies y el murmullo del viento se entremezclaban en un concierto tétrico, intensificando mi sensación de estar en el umbral de lo desconocido. En una de las veredas laterales, encontré una pequeña caseta abandonada, oculta entre enredaderas y sombras. La puerta, entreabierta, dejaba escapar destellos de una luz pálida que se mezclaba con el polvo del tiempo. Mi curiosidad pudo más que mi miedo y,
empujada por la necesidad de hallar respuestas, entré en la caseta. Allí, en una mesa cubierta por una fina capa de polvo, reposaban documentos antiguos, cartas amarillentas y un cuaderno con tapa de cuero. Al abrir el cuaderno, leí una narración desgarradora, la historia de Isabel, una joven que había vivido en la ciudad durante la década de 1940 y cuya vida se había visto truncada por un suceso trágico y misterioso. Isabel contaba en sus páginas cómo había sido perseguida por una presencia oscura en el parque, una sombra incesante que se aparecía sin previo aviso, acechando sus pasos y sembrando en su interior un miedo paralizante. Relataba con detalle el día en que, mientras caminaba por el parque, sintió que alguien o algo la seguía. La descripción era escalofriante, una sombra, tan densa como la niebla, se extendía detrás de mí, susurros ininteligibles flotaban en el aire, y mi corazón latía al compás de un terror inexplicable. Las palabras de Isabel me conmovieron profundamente, pues parecía que, a través de su relato, buscaba ser comprendida, quizá liberarse de la condena de ese oscuro pasado. A medida que avanzaba en la lectura, la atmósfera en la caseta se volvía casi palpable. El ambiente estaba cargado de una energía triste y enigmática, y pude sentir, como un murmullo, la presencia de aquella joven en cada palabra escrita. Mi mente se inundó de preguntas. ¿Por qué había desaparecido Isabel? ¿Qué conexión tenía la presencia que describía con el relicario que ahora sostenía en mis manos? Con el cuaderno y la fotografía en mi poder, decidí abandonar la caseta y dirigirme a la pequeña biblioteca municipal, donde esperaba hallar archivos o recortes periodísticos que dieran contexto a la historia de Isabel. La noche seguía avanzando y el parque, antes sereno, se transformaba en un laberinto de sombras y susurros. El viento parecía cargar mensajes ininteligibles y cada rincón revelaba vestigios de un pasado olvidado. Al llegar a la biblioteca, encontré un viejo periodista que, al ver mi semblante ansioso, se mostró dispuesto a ayudarme. Revisamos juntos recortes de periódicos y documentos archivados, y fue entonces que descubrí que Isabel había sido víctima de una serie de abusos y amenazas en el parque, orquestados por un hombre de carácter sombrío y enigmático, conocido por sus extraños rituales y comportamientos obsesivos. Los informes de aquella época hablaban de desapariciones inexplicables y de un aura de maldad que parecía envolver el parque. Con la ayuda del periodista, comprendí que Isabel había intentado denunciar a ese hombre, pero sus advertencias fueron ignoradas y el misterio se desvaneció en un mar de indiferencia y temor. La revelación me llenó de una furia contenida y de una profunda tristeza. La historia de Isabel había quedado relegada al olvido, como tantas otras en el seno de la historia de nuestra ciudad. Decidida a honrar la memoria de aquella joven y a darle sentido a lo que yo había vivido, organicé una reunión con algunos vecinos que también recordaban con pesar los oscuros sucesos del parque. Juntos, recopilamos testimonios de antiguos residentes y logramos que las autoridades reabrieran la investigación sobre el pasado del parque El Bosque del Silencio. Se realizaron nuevas pericias y se examinó minuciosamente cada rincón del lugar, hasta que se identificó al responsable de aquellos actos que, décadas atrás, habían sumido a Isabel en un terror insoportable. El desenlace fue tan sorprendente como revelador. El hombre que había acechado a Isabel había sido, en realidad, un descendiente de una familia influyente que, utilizando su poder, había logrado ocultar sus fechorías durante años. Con la presión de la opinión pública y las pruebas irrefutables, finalmente fue sometido a juicio y condenado por sus crímenes. La justicia, aunque tardía, se impuso, y el parque recuperó gradualmente su paz, aunque sus rincones aún guardan ecos de aquel terror inmemorial. Hoy, al rememorar aquella noche, siento una mezcla de emociones intensas, el escalofrío del miedo vivido en cada paso, la pena de una vida truncada y la satisfacción de haber contribuido a que la verdad emergiera de entre las sombras. Cada vez que transito por el Bosque del Silencio, percibo en el murmullo del viento la voz de Isabel, que me recuerda la importancia de no dejar que el olvido y la indiferencia sepultan las historias de aquellos que sufrieron en silencio.
He aprendido que enfrentar nuestros miedos y desenterrar los secretos enterrados puede iluminar incluso los rincones más oscuros de nuestro pasado. Con el paso del tiempo, la herida del misterio se fue cerrando y el parque, aunque aún marcado por cicatrices del pasado, se convirtió en un símbolo de redención y justicia. La experiencia me transformó para siempre, enseñándome que en cada sombra hay una historia, en cada susurro un clamor por ser escuchado, y que, a veces, el valor de enfrentar el terror radica en devolver la voz a quienes fueron silenciados. Así concluye mi relato, Entre sombras y susurros, una historia en la que el miedo se transformó en una llama que iluminó la verdad y en la que el eco del abismo dio paso, poco a poco, a la luz de la justicia. El susurro del olvido. Mi nombre es Verónica y jamás olvidaré la noche en que el Parque Los Olivos se transformó en el escenario de mi más profunda pesadilla. Aquella experiencia, que parecía arrancada de las leyendas urbanas, cambió mi vida para siempre y me obligó a enfrentar misterios que, durante años, habían quedado sepultados en el olvido. Era una fresca noche de invierno cuando decidí salir a caminar para aclarar mi mente tras un día lleno de preocupaciones. El Parque Los Olivos, ubicado en el centro de la ciudad, siempre había sido un remanso de paz, un lugar donde los altos olivos y los senderos empedrados ofrecían un refugio de tranquilidad. Sin embargo, aquella noche algo era diferente, el ambiente se tornó sombrío, y la luna, oculta tras densas nubes, apenas lograba iluminar los recovecos del lugar. Caminaba despacio por un sendero angosto, con las hojas secas crujiendo bajo mis pies, cuando una sensación indescriptible me invadió. Sentía que alguien me observaba entre las sombras, y cada susurro del viento parecía cargar un mensaje que no podía comprender. Mientras avanzaba, el murmullo del viento se mezclaba con lo que, en un principio, creí era mi imaginación, pero pronto se hizo evidente que no estaba sola. Al doblar una esquina, me topé con un viejo kiosco abandonado. La estructura, cubierta por enredaderas y musgo, evocaba el paso del tiempo y guardaba el eco de días felices que, de repente, contrastaban con la fría oscuridad de la noche. Una luz tenue, casi imperceptible, provenía del interior del kiosco y parecía invitarme a acercarme. Con el corazón latiendo a mí, decidí investigar. Al abrir la puerta chirriante, me encontré en una sala polvorienta, donde el aire olía a humedad y a secretos olvidados. Sobre una mesa de madera agrietada, descansaba un viejo diario encuadernado en cuero desgastado. La portada, marcada por el paso de los años, tenía inscrito el nombre Sofía en letras casi borradas. Con manos temblorosas, abrí el diario y comencé a leer las palabras escritas con tinta desvaída, que relataban la vida de una joven que había transitado por el parque en tiempos remotos. Sofía describía con detalle la belleza del lugar, pero también su creciente temor a una presencia oscura que se manifestaba en la penumbra. Según sus escritos, una sombra persistente la seguía a todas partes, susurrando advertencias y llenando su alma de una angustia incontrolable. Mientras leía, el ambiente a mi alrededor parecía cargarse de un escalofrío inhumano. La temperatura descendió bruscamente y, por un instante, me sentí transportada al pasado. Las palabras de Sofía cobraron vida y, en la penumbra del kiosco, pude jurar que oía un débil sollozo que se mezclaba con el ruido del viento. El diario hablaba de un trágico suceso, la desaparición de Sofía, cuyo paradero se había perdido en el tiempo, dejando tras de sí un rastro de dolor y misterio. Con cada página, mis temores se intensificaban, pero también una determinación interior empezaba a formarse. Sentí la necesidad de desentrañar lo que había sucedido y dar voz a aquellos que, como Sofía, habían quedado atrapados en el silencio del olvido. Decidida a buscar respuestas, salí del kiosco con el diario en mano y retomé mi camino por el parque. El sendero se hacía cada vez más oscuro y el implacable frío parecía querer anclar mis pies al suelo. Mientras avanzaba, observé una antigua estatua de mármol en medio de una pequeña explanada. La figura, medio erosionada por los años, representaba a una mujer con el rostro sereno, pero con los ojos vacíos, como si perdieran su mirada en algún recuerdo distante. Frente a la estatua,
El suelo estaba marcado por huellas que parecían formar un sendero, un rastro que me invitaba a seguirlo. Ese rastro me condujo hasta un pequeño cementerio olvidado en un rincón del parque. Entre lápidas rotas y flores marchitas, descubrí la tumba de una joven identificada como Sofía, con fechas que coincidían con las del diario. El dolor y la tristeza embargaron mi corazón al comprender que aquella presencia que había sentido no era fruto de mi imaginación, sino el eco de una vida truncada por circunstancias misteriosas. Las lágrimas se mezclaron con el frío de la noche mientras me arrodillaba frente a la lápida, prometiéndome que haría todo lo posible para honrar su memoria. Con el diario y la imagen de Sofía grabada en mi mente, decidí acudir a la biblioteca municipal al día siguiente. Allí, entre archivos polvorientos y recortes de periódicos olvidados, logré reconstruir la historia. Descubrí que Sofía había sido una joven llena de sueños, pero marcada por la tragedia. Había denunciado la presencia de un hombre enigmático que merodeaba el parque, acusado de acechar a varias jóvenes, sin que nadie le hiciera caso. Su desaparición había quedado como un oscuro secreto, enterrado entre el miedo y la indiferencia de una época turbulenta. Impulsada por la justicia y por el deseo de que la verdad emergiera, me uní a un grupo de vecinos y activistas que, al igual que yo, anhelaban rescatar la memoria de aquellos que habían sufrido en silencio. La investigación, aunque complicada por la falta de pruebas y el paso inexorable del tiempo, comenzó a armar un rompecabezas que conectaba los hechos del pasado con la sombra que aún rondaba el parque. Las declaraciones de antiguos residentes y documentos inéditos permitieron reconstruir la identidad del hombre responsable, quien, tras décadas de impunidad, finalmente fue descubierto y llevado ante la justicia. El día en que se hizo pública la resolución del caso, el Parque Los Olivos pareció respirar aliviado. Los visitantes, antes cautelosos, comenzaron a disfrutar nuevamente de sus senderos y de la brisa que anunciaba la llegada de una primavera tardía. Aunque la cicatriz de aquella noche jamás se borrará por completo, el sentir colectivo de justicia y redención fue suficiente para devolver a aquel lugar la paz que tanto merecía. Hoy, al recordar aquella experiencia, siento una mezcla de emociones, el miedo que me paralizó, la tristeza por el destino de Sofía, y sobre todo, la esperanza de que la verdad puede iluminar hasta los rincones más oscuros. Cada vez que camino por Los Olivos, escucho, en el murmullo del viento, el susurro de aquellos que ya no pueden hablar, pero que gracias a la valentía y la persistencia, finalmente han encontrado la luz tras años de sombra y olvido.